Bueno, hoy me tocaba un poco definir qué es la web 2.0, pero ¿qué es la web 2.0 para mí? Eh, bueno, pues yo diría que es un espacio lleno de recursos, de herramientas, pero también de personas. Es el pasar de leer a escribir, el pasar de únicamente escuchar a conversar, el pasar de descargar o acceder a los contenidos de otros para poder compartir también nuestros contenidos y difundir nuestro trabajo. Eso sería la web 2.0 para mí, y sí que me gustaría destacar especialmente que la web 2.0 conecta un poco más y mejor a las personas. Esa es mi idea. En segundo lugar, bueno, se me planteaba una pregunta, y era cómo puede este tipo de web o este tipo de recursos ayudar a mejorar la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Pues bien, yo soy enfermera, pero me decanto más por la parte docente, digamos, de formación al profesional, y para mí es vital este tipo de recursos, ya que gracias a ellos pues aprendemos mucho mejor, nos comunicamos entre nosotros, podemos establecer relaciones mucho más productivas que nos van a llevar a generar otro tipo de iniciativas. Personalmente creo que estar mejor formado como profesional va a repercutir de una forma muy directa en el cuidado o en la atención que demos a nuestros pacientes. Obviamente, si conocemos mejor lo que estamos haciendo, podemos obviamente dar un servicio de mayor calidad. Por otra parte, si nos vamos directamente a la relación profesional-paciente, sobre todo a nivel de atención primaria, por ejemplo, pues yo destacaría varias mejoras, ¿no? O varios aspectos que mejorarían este tipo de relación. Por una parte, por supuesto, la posibilidad de acortar distancias. Tenemos muchas herramientas que nos permiten nos permiten comunicarnos sin desplazarnos, y trabajar de una forma mucho más directa y más cercana con el paciente. En ocasiones no es necesario que este paciente se desplace a una consulta, pero sí puede hablar con su médico, con su enfermera, con su profesional de salud a través de servicios de videoconferencia, por ejemplo, o mediante chats o mediante mails, ¿por qué no? Todo este tipo de pequeños recursos podrían ayudar a agilizar el trabajo en nuestras consultas, ya que dedicaríamos el tiempo a aquello realmente importante o urgente, y dejaríamos otras cosas que son igualmente importantes, pero quizá no requieran la urgencia ni tampoco la presencialidad para hacerlos en estos otros escenarios. También, me gustaría señalar el importante papel educativo que puede tener la web 2.0 con respecto a los pacientes. Como enfermera y de alguna manera amante de la educación para la salud, considero que es un ambiente muy propicio, ya que en la red se distribuye toda la información de una forma viral, de una forma universal, llegando a cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Por tanto, es un entorno muy interesante y que deberíamos tener en cuenta como educadores en salud y como agentes promotores de hábitos saludables y de salud, al fin y al cabo. Considero que es muy importante. Podríamos utilizar todo tipo de medios, pero sobre todo las redes sociales como potentes elementos de comunicación. Sabemos que una gran parte de la población ya se encuentra en las redes sociales, por tanto ese es un centro muy interesante en el que realizar campañas de difusión y de educación para la salud.
resolución de dudas, quizá de solucionar o calmar alarma social en situaciones delicadas, como casos de IPA, etc. Todo este tipo de pequeñas acciones que ayudan y que difunden nuestro mensaje saludable. Y bueno, creo que esas son solamente algunas de las pequeñas aplicaciones que podría tener la web 2.0 en esta relación enfermero o sanitario-paciente. Gracias.